Pues aquí estamos en la cocina con bastante ánimo porque vamos a hacer un postre que es favorito de muchas personas. Aquí en el set ya muchas personas me dijeron que es su postre favorito. Entonces lo vamos a hacer con bastante cariño para todos ellos. Es muy sencillo, lo único que vamos a ocupar va a ser jugo de limón, mantequilla María, huevos y azúcar. Lo único que vamos a tomar bastante cuidado es en la separación de las yemas porque no queremos que se nos revienten. Vamos a salvar las claras porque vamos a hacer el merengue, como les comentaba, y es muy importante que no se nos reviente ni un poco de la yema porque con una manchita pequeña no nos va a crecer de la misma forma las claras. Entonces, bastante cuidado a eso. Siempre recomiendo hacerlo en un recipiente aparte. Así saben, inclusive, si el huevo, por ejemplo, sale malo, no van a contaminar el resto de claras o yemas con este huevo que salió un poco mal. Entonces, así vamos a librarnos de esos problemas. Aquí en la olla, ya la estoy calentando, tengo jugo de 3 limones, que es aproximadamente 2/3 de taza. Aquí voy a terminar con esto. Le agregué un poco de ralladura de limón. Eso es muy importante por los aceites esenciales que tiene. Y vamos a agregarle 8 yemas de huevo. Entonces, esto lo vamos a mezclar bastante bien antes de agregar la mantequilla. Y luego esto, cuando llegue a temperatura, va a empezar a cuajar. Y tenemos que movernos bastante rápido para que no quede como huevo revuelto. Entonces vamos a agregarle la mantequilla. La mantequilla va a servir como cubitos de hielo y va a ser lo que nos va a dar ese brillo y esa textura suave de la nata, la tan característica textura de una nata. Y gracias a esto vamos a tener una natilla muy bonita y muy deliciosa. Entonces siempre con bastante cuidado, no se despeguen de su nata por el tema que les comentaba de la temperatura. Entonces ahorita no tengo mucho problema porque sé que está helado. Vamos a empezar helado siempre. Y vamos a mover constantemente. Ahora sí le voy a subir un poco la temperatura y no vamos a parar. ¿Qué va a pasar en este proceso? ¿Cómo lo estamos moviendo? Y porque hay un alto contenido de líquido, vamos a formar una nata líquida. ¿Cómo vamos a formar esta nata? En el proceso que nosotros estamos moviéndola, así muy similar a la granita, por ejemplo. No sé si ustedes han intentado hacer granita en sus casas, ponen a refrigerar un jugo o algo por el estilo, café, y cuando lo sacan está completamente congelado. Ok, este es un ejemplo que nosotros podemos hacer con el flan, por ejemplo, que el flan no lo estamos moviendo cuando lo introducimos a los ramequines al momento de cocinarse. Entonces, ese tiene a tomar una textura sólida. Pero en este caso, como nosotros estamos moviendo los huevos mientras lo estamos cocinando, va a formar una crema o pasta más líquida de lo que sería un flan, por ejemplo. Entonces vamos a tener esta característica bonita porque la podemos aprovechar en más de una sola receta. Vamos a hacer hoy el pie de limón y la nata tiene el sabor de limón, pero esto lo podemos sustituir por cualquier otra fruta, siempre cambiando el líquido y cambiando la ralladura, para que absorba los sabores de la fruta que le queremos dar. Y siempre es muy importante utilizar ingredientes frescos porque es muy diferente el sabor del limón natural a el sabor del concentrado, por ejemplo. Siempre vamos a sentir ese sabor un poco falso, entonces siempre es bueno utilizar productos frescos, fruta fresca, para hacer esta receta. Entonces, como pueden ver, ya se me está terminando de derretir la mantequilla María y eso es lo que buscamos. Una vez empiece a romper hervor, o llegue aproximadamente, a los 60 grados, recordemos que esto no es una mezcla a base de agua, sino de huevos, y la yema, más específico, se comienza a solidificar alrededor de los 59 grados. Entonces, de esta forma ya sabemos cuando comience a espesar que estamos llegando a este punto y vamos a cocinar por 1 minuto más, manteniendo el movimiento constante para que no se nos pegue o se formen grumos. Entonces, aquí pueden ver que ya está más espesa la mezcla, pero queremos que quede aún más. Esto porque vamos a hacer un pie y no queremos que quede tan líquida. Otras aplicaciones con las que podemos usar esta natilla puede ser, si estamos haciendo un pastel, ponerle una capa de esta nata en medio de los pasteles va a quedar espectacular porque va a ser completamente sólida como para que no se absorba en los panes. Entonces tenemos esta característica, que es más espesa, entonces así no se va a absorber el pan y va a dar esta capa rica de relleno de limón o de cualquier fruta, como les comento. Ustedes pueden sustituirla y no hay ningún problema. El limón y la mantequilla tienen este característico color, por eso no le vamos a agregar colorante. Y normalmente si vamos a utilizar algún jugo natural, estos van a teñir del color la mezcla,
pero si ustedes quieren darle un tono más vibrante, siempre podemos utilizar el colorante, siempre y cuando tomemos las indicaciones y sepamos que las personas a las que les vamos a servir no son alérgicos a cierto tipo de colorantes. Entonces, con eso en mente, podemos agregarle y no hay ningún problema. Inclusive, si quieren hacer colores más divertidos, pueden agregarle colorante a esto y muy sencillamente lo va a absorber. Entonces, este proceso es algo lento y con bastante paciencia, pero si se fijan, no estoy utilizando tanto esfuerzo para mover, solo estoy batiendo constantemente para que no se nos pegue y no formen grumos. Esto siempre lo vamos a agregar a un recipiente después de pasarlo por un pascón y de esta forma vamos a librarnos de cualquier pedacito que quedó. Recordemos que quedan esos trocitos blancos a veces en la yema del huevo y a mucha gente le incomoda. Entonces, con un pascón fino, posteriormente a hacer esto, vamos a librarnos de eso y de cualquier pedacito que se nos haya cocinado sin que nosotros nos hayamos fijado. Entonces, aquí ya estamos llegando al punto que yo les había comentado, ya está espesando bastante bien y ya está a punto de romper en hervor. Y gracias a esto vamos a tener el relleno y la nata que les comentaba. Solo quiero que comience a hervir para compartir los ingredientes y como más adelante les había comentado, esto va a ser el relleno de nuestro pie de limón. Así ya no vamos a estar utilizando leche condensada, que es un sustituto muy clásico, que solo utilizan leche condensada y jugo de limón. Esta ya es una receta más formal, más tradicional, que lleva un proceso más elaborado. Entonces, como pueden ver, ya está en su punto de espesor correcto, ya está comenzando a hervir y aquí solo resta mover un minuto más para reducir la cantidad de líquidos que tiene y sí es bueno bajarle la temperatura porque comienza a burbujear bastante agresivo. Entonces, para esta receta vamos a ocupar 3/4 de taza de jugo de limón, vamos a ocupar también 2/3 de taza de azúcar y también vamos a ocupar 6 onzas de mantequilla, lo que sería una barra y la mitad de otra de mantequilla María y la ralladura de limón. Son sencillos los ingredientes que ocupamos para esta receta. Lo único que les comentaba son los procesos que ya aquí lo estamos terminando y lo voy a servir en el ramequín para que ustedes puedan ver cómo queda el producto final y qué es lo que ustedes tienen que buscar. Miren la textura, cómo está de espesa y eso es lo que queremos buscar. Como ustedes pueden ver, ya está completamente espesa y de esta forma estamos garantizados que vamos a tener nuestro relleno y esto, cuando nosotros lo refrigeremos, se va a secar y se va a solidificar por completo. Entonces, esto lo vamos a reservar, lo vamos a pasar por un pascón fino y posteriormente a esto vamos a enfriar un poco y lo vamos a agregar a la masa del pie. Entonces, aquí queda la receta de friendo y comiendo el día de hoy. Recordemos que esto lo podemos aplicar en muchas cosas, en otros tipos de pasteles, por ejemplo, podemos cambiar la aplicación a cualquier otro tipo de fruta y le podemos adicionar cualquier tipo de sabor que queramos. Entonces así vamos a quedar en la primera parte de friendo y comiendo, luego en el plato familiar vamos a terminar el pie para que ustedes estén muy atentos y terminemos el platillo completamente el día de hoy. Pero vamos a ir con Zuli y con Dani a ver qué nos tienen preparados en Café con Pan. Gracias, Dani, aquí estamos listos para continuar con la receta del día de hoy. Aquí ya me adelanté a poner en el procesador de alimentos 1,5 tazas de harina con una media cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. Lo único que le vamos a agregar a esto va a ser mantequilla María. Tiene que estar bastante fría, entonces siempre recomiendo que la cortemos en trocitos pequeños, pero que la volvamos a introducir en la refrigeradora para que mantenga su forma, porque queremos, ya como lo habíamos comentado anteriormente la vez que hicimos el pie banoffee, es lograr esas piezas de mantequilla María en la mezcla para que se logre hacer casi como hojuela, se haga una masa quebradiza y de esta forma nosotros podamos aprovechar esta característica para darle esa textura crocante a la base de nuestro pie y que tenga ese sabor también tan característico a mantequilla. No queremos que se mezcle por completo y también otra cosa que queremos, es no trabajar tanto el gluten. Por eso lo estamos haciendo en un procesador y no lo estamos haciendo en una batidora, lo estamos haciendo a mano. Queremos hacer la mínima cantidad de gluten posible, por eso solo vamos a procesarlo hasta que se deshaga la mantequilla. Entonces, una vez ya miremos que se ha incorporado la mantequilla, vemos todavía que tiene una textura suelta como arenosa. Para eso vamos a ocupar 2 cucharadas de agua fría también, porque no queremos alterar la temperatura. Ya lo está haciendo las aspas cuando se mueven, entonces vamos a aprovechar a añadirle los ingredientes siempre fríos.
Mezclamos un poco más y así vamos a tener nuestra masa. Ustedes pueden ver también, muchas veces se tiene a tener varios puntos de humedad porque en nuestros hogares, por ejemplo, hay una humedad alta en el ambiente o lo contrario, tenemos una humedad muy leve, entonces va a quedar más seca nuestra masa. ¿Cómo podemos ver nosotros si ya está en su punto? Podemos sacar un poco y presionarla y si se mantiene, ya está en su punto, si sigue así quebradiza, le va a hacer falta un poco más de agua, pero se lo podemos agregar perfectamente. También si ustedes quieren sustituir el agua, pueden utilizar leche, no hay ningún problema. Esto solo es al final para darle ese poquito de humedad que necesita para que se una toda. Igual hay muchas recetas que utilizan inclusive vodka bastante frío para hacer esta receta. Entonces ahora, como podemos ver, ya se forman más grumos y ahí estamos en el punto que queremos. Como ustedes pueden ver, tenemos pedacitos más grandes, tenemos bolitas más grandes de masa y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros que se va a unir ya aquí en el papel film. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les había recordado, siempre vamos a mantener fríos estos ingredientes, entonces vamos a almacenarlos en papel plástico para que de esta forma lo agreguemos a la refrigeradora y se enfríe. Porque queremos mantener esa textura que yo les había comentado, quebradiza de la masa. Entonces vamos a dejarla que se enfríe y de esta forma podemos utilizar también el papel para darle la forma antes de guardarla. Y yo recomiendo siempre dejarlo de un grosor no tan alto, así, delgada, porque eso va a lograr que se enfríe de una forma más rápida. Entonces esto nos va a facilitar ese proceso y lo vamos a meter en la refrigeradora. Esto sencillamente lo vamos a tener heladito unos 20 minutos, 30 minutos, hasta que ya se mantenga un poco más firme. Y lo único que vamos a hacer va a ser extenderla del grosor que nosotros buscamos para el molde del pie. Recordemos que muchos moldes varían de tamaño. Si ustedes no tienen en su casita, pueden hacerlo con un Pyrex, por ejemplo, o con un recipiente cuadrado, no hay ningún problema. Solo va a alterar la forma completa, pero no va a cambiar nada del producto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el merengue que les había comentado. Aquí tengo dos claras, las claras de 2 huevos, perdón, y aquí tengo agua hirviendo. Entonces, con ayuda de un trapito, voy a mover aquí la olla con el agua hirviendo y voy a colocar acá las claras con el azúcar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como yo les había comentado, vamos a hacer un merengue suizo y el merengue suizo lleva este proceso. El baño María que estamos haciendo va a funcionar para dos cosas. Una va a ser para comenzar a cocinar la clara del huevo, para también llevarla a una temperatura más cálida y también nos va a ayudar a disolver los granitos de azúcar que hay, porque muchas veces tenemos ese problema, por ejemplo, cuando hacemos el merengue italiano, que nos indica que le agreguemos el azúcar, a veces el azúcar no se diluye por completo y nos da a veces problema porque tenemos esos pedacitos de azúcar al final en el merengue y al momento de que nosotros lo cocinamos o lo gratinamos, este se va a quemar y va a tener esas manchitas negras. Entonces de esta forma vamos a evitar eso. Por eso les digo que para mí esta es como la versión más fácil de hacer merengue o la versión más segura, porque nos estamos librando de esos dos problemas. Cocinamos las claras y también vamos a diluir por completo el azúcar. Entonces ya una vez miremos que está completamente disuelto el azúcar, vamos a mover de acá y vamos a batir con una batidora de mano, o si tienen una batidora de mesa lo pueden hacer hasta que formemos el merengue. ¿Cuál va a ser la textura que nosotros tenemos que buscar? Nosotros podemos levantar el merengue de las aspas de la batidora, por ejemplo, y tiene que quedar un pico el cual no se va a caer por la gravedad. Tiene que quedar un pico firme y de esa forma estamos garantizados que estamos en el punto. No queremos pasarnos del punto que buscamos porque tiende a perder las características y la docilidad que tiene normalmente el merengue. Entonces tengamos bastante ojo a eso porque si nos podemos pasar del punto que buscamos. Entonces, otra cosa que tienen que tomar en cuenta cuando separemos las yemas de las claras, tienen que ser tan meticulosos de que no se vaya a manchar de yema si se llega a pinchar una yema, que no vaya a manchar las claras, porque esa pequeña gotita que nosotros le agreguemos a la clara de huevo va a evitar que crezca. Entonces, tenemos que tenerle bastante cuidado a la clara cuando vayamos a hacer merengue porque es algo delicado. Si nosotros nos cuesta, por ejemplo, levantarla, le podemos agregar un poco de sal o un poco de limón y esto va a estabilizar mejor la mezcla para que nosotros lleguemos al punto que buscamos. También para sacar un poco los mitos, no es de tener una vista pesada, no es de tener mala mano, por ejemplo, que muchas veces lo decimos o comentamos.
es más de cuidar el entorno y cuidar las cosas que estamos haciendo. Entonces, si muchas veces no limpiamos el bowl, por ejemplo, y tiene un contenido que no es grato para que se desarrolle el merengue, este no va a crecer y se nos va a arruinar. Entonces, siempre tengamos bastante desinfectados los utensilios con los que vamos a utilizar para hacer el merengue, para evitar estos problemas, porque sí tiende a ser un poco problemático la elaboración de este. Si vamos a utilizar uno de los otros métodos, por ejemplo, el merengue francés o el italiano que les había comentado con anterioridad, siempre sigamos las indicaciones tal cual, porque tienden a ser un poco más específicos y más complicados, más en específico el del caramelo del merengue francés, porque este requiere de la ayuda de termómetros y de temperaturas exactas. Entonces vamos a batir estos huevos hasta que ya tengan la característica que yo les comentaba. Vamos a ver aquí cómo vamos. Todavía no, tiene un pico suave, muy suave, entonces vamos a continuar, pero vamos a ir a un corte comercial por mientras yo sigo aquí terminando. En la pausa voy a aprovechar a estirar la masa, colocarla en el molde y dorarla para ya terminar el pie en la siguiente parte del platillo familiar. Así que vamos a ir a una breve pausa comercial, pero aún no nos cambien porque tenemos mucho contenido aquí en Café Caliente. Toda la superficie con el relleno de la nata que hicimos de limón. Entonces aquí solo lo pueden hacer con una espátula, con un cucharón, como hice yo, y vamos a dejarlo de una forma uniforme. Vamos a lavar las manos y aquí ya está el merengue en la textura que queremos. Entonces lo que les comentaba a los chicos fuera de cámara, que les preguntaba cómo era el punto para saber si estaba el merengue, y es dándole vuelta y no se va a caer. Así nosotros sabemos que está en el punto que nosotros buscamos, y como pueden ver tiene una textura densa y fuerte. Entonces vamos a cubrir toda la parte superior del pie y vamos a hacerle picos. Normalmente podemos hacer esto con una manga pastelera, pero no, yo sé que no todos en casita tenemos manga, y también ocupamos comprar boquillas. No solo es utilizar la manga tal cual, ocupamos invertir en boquillas, pero eso con el tiempo, si les va gustando la repostería, lo pueden ir consiguiendo. Pero si no, lo pueden hacer con una espátula como lo estoy haciendo, y les voy a mostrar también cómo podemos hacer los picos para que quede esa presentación clásica de este postre, porque esto lo vamos a introducir al horno calentando de arriba hacia abajo. Vamos a querer dorar un poco el merengue para darle ese colorcito que tiene. Entonces así con la espátula vamos a intentar hacer los picos que les comentaba, y así vamos a tener ese efecto que es tan característico de estos pies. Entonces ahí ya tenemos el pie formado, ya tenemos la parte de arriba el merengue, ya tenemos el relleno, y esto lo vamos a introducir en un horno que tenga la función de rostizar o calentar desde arriba. La misma función de una salamandra, o si no, si ustedes en su casita tienen algún soplete, pueden perfectamente utilizarlo sin meterlo al horno para darle el color doradito al merengue. Entonces yo voy a introducir esto al horno. Y recordemos que las aplicaciones del pie pueden variar bastante. Ustedes pueden hacer, cambiar la fruta, por ejemplo, y pueden hacer los mismos procesos que yo utilicé. También la parte superior que nosotros utilizamos merengue para cubrirla, ustedes la pueden cambiar, pueden optar por utilizar otro tipo de ingredientes. Por ejemplo, hace unos años hice un pie de pera y le agregué una capa de maní arriba que quedó súper deliciosa. Así nosotros podemos variar. Recordemos también cuando hicimos el pie de banano, el banoffee, utilizamos crema de leche para hacer la parte superior. Esta no la podíamos cocinar porque es a base de grasa, y si nosotros la introducimos en el horno, esa se llegaría a derretir. Entonces recordemos bastante bien tomar en cuenta qué vamos a utilizar también, y también pensemos en sabores que vayan acorde a lo que estamos utilizando. Como yo en este caso utilicé bastantes limones, pudimos balancear ese sabor ácido con el merengue porque va a tener un contenido de azúcar alto. También recordemos que si nosotros vamos a utilizar otro tipo de limón, por ejemplo el limón indio, vamos a utilizar menos cantidad de jugo porque este limón tiende a tener un poco más de acidez y tiende a tener un sabor más fuerte, entonces vamos a tener que usar menos, y de esta forma vamos a ahorrarnos ese proceso incómodo que después que lo probemos, que ha terminado, sintamos que le hace falta azúcar. Pero sencillamente es de saber con qué ingredientes estamos trabajando, siempre trabajar con lo que tenemos a mano.
y podemos resultar en un postre muy delicioso para nuestras familias y muy sencillo, como ustedes pudieron ver. No necesité tantos ingredientes, las mismas claras de las yemas que utilicé para la nata, la utilicé para el merengue, y de esa forma estamos utilizando todos los ingredientes sin que nos queden sobrantes, y así aprovechamos al máximo. Tal vez inclusive si se nos está arruinando la fruta, ese es un momento muy importante para que nosotros hagamos el jugo con el cual vayamos a hacer la nata. De esta forma vamos a aprovechar esa fruta sin que se arruine, y de esta forma podemos introducirla en la refrigeradora para que esta se mantenga y se guarde, y así no vamos a tener que botar esta deliciosa fruta de temporada. O también, si nosotros tenemos congelado fruta, perfectamente podemos hacer el jugo para hacer un pie. El limón es algo que se da casi todo el año aquí en nuestra región, así que es bueno aprovecharlo, y también es muy saludable, tiene un alto contenido de vitamina C. Pero también recordemos utilizar otros ingredientes. Si quieren utilizar naranja, inclusive con bayas lo he hecho y queda muy bonito porque se tiñe naturalmente a esos colores, por ejemplo, de el arándano, ese color morado, azul oscuro, tan bonito, lo pinta completamente, igual con fresas. Y esta aplicación de la nata la podemos utilizar para muchas cosas, inclusive como rellenos de galletas. Yo normalmente cuando hago macaroons la relleno de este tipo de natilla porque nos da una textura sólida y consistente para que mantenga la galleta unida. Y también es un feeling muy sabroso, y así nosotros podemos controlar bien también la cantidad de azúcar que va a tener en el centro, y así lo vamos nivelando con la galleta. Para pasteles, como les comentaba, es una capa central muy deliciosa, y también siempre les recuerdo utilizar fruta para balancear el sabor pesado del azúcar. Entonces vamos a repasar los ingredientes para la receta del día de hoy. Vamos a utilizar toda la natilla que utilizamos, en este caso serían alrededor de 16 onzas. Vamos a ocupar 1,5 tazas para la base de la harina. Vamos a ocupar media cucharadita de sal, vamos a utilizar media cucharadita de azúcar. Vamos a ocupar 4 onzas de mantequilla amarilla, 2 cucharadas de agua fría o más, 2 unidades de clara de huevo, media taza de azúcar. Eso para el merengue. Simplemente vamos a ocupar el azúcar y las claras de huevo. Recordemos siempre mantener el agua caliente en baño María. No queremos cocinar la clara, siempre tenemos que tenerla en un movimiento constante, de la misma forma en la que hicimos la parte interna de la nata. Y aquí ya podemos ver que tomó el color que deseamos mi pie. Ya está completamente doradito. Y aquí ya tenemos el pie listo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan realizar en su casita. Entonces, aquí nos vamos a quedar con la receta del día de hoy. Espero que ustedes la puedan hacer para su familia. Aquí ya huele súper rico, y vamos a también a tomar en cuenta que esto lo tenemos que reposar para cortarlo porque la nata aún está suave. Entonces ahí tenemos el pie terminado para que ustedes lo puedan ver en su casita, que es lo que van a esperar para el día de hoy. Pero también recordemos que toda mamá sabe que para cuidar la nutrición de su familia hay que confiar en la proteína de mejor calidad. Y por eso confían en Pollo Rey. Confianza desde su origen. Ingresa a alimentatedelobueno.com y descubre más recetas. Pero mientras tanto, vamos a irnos con las chicas a la sala porque tienen información que compartirnos.